para poder servirte, para poderte agradar, para poderte darte gracias, Dios mío, por todo lo bueno que tú eres en nuestras vidas. Señor, que el mundo hay caos en el mundo, ciertamente. Pero Dios mío, tu palabra lo dice. En el mundo habrán toda clase de situaciones. Pero, dice el Señor, pero no hay problema porque yo he vencido al mundo. Sí, amén. Si Él venció al mundo, y los que están con Él, los que son de Él, también son vencedores del mundo. Sí, amén. Y eso es lo maravilloso de Aleluya. nuestro Dios. Podamos entrar en la plena esencia, en que su Espíritu Santo venga y nos cobije, en que su Espíritu Santo venga y nos llene, en que su Espíritu Santo venga sobre cada vida en esta hora, en que su Espíritu Santo haga llenar el vacío de cada corazón, venga sanando, venga libertando, venga haciendo sobre cada vida la necesidad de acuerdo a lo que hay en cada uno de ustedes. El Espíritu Santo está en este lugar para llenar las vidas, para llenar el corazón vacío, para llenar de su presencia a cada uno de los que están aquí en este lugar. Gracias, maravilloso Dios. Agradecemos este momento, que tu presencia sea palpable sobre nosotros. Oh bendito Dios, gracias. Gloria a Cristo, aleluya. Gracias Dios. Este tiempo, Dios mío, que tu palabra va a ser expuesta. Hay el corazón, hay el oído circuncidado para atesorar tu palabra que vida, Sí, Señor. tu palabra que hace sabio, Amén. tu palabra que purifica, tu palabra que sana, tu palabra que liberta al cautivo, tu palabra que hace cambios en las vidas, tu palabra Señor, aleluya. Gracias Dios, Emma. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Señor. Aleluya. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Gracias Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén y amén. Gloria a su nombre, Jesús. Usted sabe que estamos en tiempos apremiantes, en tiempos difíciles, en tiempos que las cosas se están poniendo cada vez peor. Así es. Las cosas no se están arreglando, hermano. No. Si usted no se da cuenta, se lo cuento yo entonces. No. Si usted no sabe lo que está pasando, hermano, se está a punto de iniciar una de las guerras más grandes Así es. en estos días. Amén. Sí. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Cuál es la postura de la iglesia en todas estas cosas? Bueno, la iglesia tiene que saber esto. Porque estas son cosas que dijo el Señor. Oiré de guerra, de rumores de guerra. Pero todavía no es el fin. Pero que nosotros sabemos, ahora los principios de dolores hace 2000 años comenzaron, amén. Porque el principio de dolor no va a ser de un día para otro, amén. No. Comienza desde aquel día. Comienza desde aquel día en que el Señor viene y muere en la cruz del Calvario. A partir de ese día, el Señor le dijo a sus discípulos, el Señor le dijo a su pueblo, que iban a venir días así de esta clase, como los que estamos viviendo. Pero incluso el Señor viene en el capítulo 24 de Mateo, empieza a hablar de todas las cosas que iban a venir sobre el pueblo, sobre su pueblo que era Israel, y sobre todo lo que iba a venir en la tierra. Comienza a hablar el Señor de esa manera. Comienza a decirle, mira, vendrán días de esta clase, vendrán de esto, vendrán de lo otro. Pero, ¿saben? Todavía no es el fin, digo. Porque mucha gente dice, mira, el fin del mundo es. No, el fin del mundo no es ese. Porque todavía hace falta los 7 años de tribulación, los 150 días pretribularios. Amén. Y luego se entra a un milenio. A donde la tierra va a estar sin chamuco. Amén.
¿A dónde va a haber un pueblo viviendo sin Satanás? Pero fíjense que todavía va a haber gente ahí que va a pecar, hermano. Sí, hermano. Sí, porque es que ya lo llevan los genes. Las contaminaciones, ¿verdad? Las contaminaciones van desde las generaciones pasadas hasta las generaciones presentes, a donde ya va dentro de ellos una generación. Ahora, ¿dónde se muere la generación o a dónde termina la generación de Adán y Eva? ¿Cuántos saben a dónde se termina? ¿Sí? ¿Cómo? No escuché. ¿Dentro o fuera del ¿A dónde se termina la generación de Adán y Eva? Y fíjense que sobre ellos vienen y el Señor pone maldiciones sobre ellos. ¿O no? A la mujer le dijeron que... ¿Qué fue lo que le dijeron a la mujer? No, que le iban a aumentar los dolores. ¿Verdad? ¿O sí o no? Y a la serpiente, porque a la serpiente le echaron todo el clavo también. Adán dijo, la mujer que me diste. Pero cuando la vio, cuando se la presentaron a él, dijo, uy, esto es carne de mi carne, esto es mío y de nadie más. Salió de mí. Ahí no dijo nada. Pero cuando viene y le da de comer a él, porque le daba de comer en la boca, ¿sabe qué buena Eva, no? Le estaba dando de comer y le dijo, come papi, mira qué rico está esto. Y aquel que era más buen venderme que otra cosa, hermano, viene y come también. Está rico, le dice, ahorita te viene lo mejor, le dijo. Y hermano, le hace aquello y hay una generación, la generación de ellos se termina, hermano, ¿a dónde? La generación de Adán y Eva se termina, ¿sabe a dónde, hermano? En el diluvio. Se terminó toda la generación de ellos. Se terminó. Porque Noé y su familia son los únicos que se libraron de toda esa generación de ellos. Y Noé viene, y mire hermano, por eso nosotros muchas veces, no, pero es que es normal que la mujer tiene que tener dolores de parto, pero esa es la maldición que hubo para ir a Eva. La mujer no, si la mujer viene y se toma de aquí, de lo que dice el Señor, que toda maldición fue llevada en la cruz, ya entonces la mujer no puede tener o puede parir sin dolores. ¿Sí o no? O estamos en otra sintonía. No, lo que pasa es que el pastor no sabe porque él es un hombre, ¿no? Sí, yo le dije a mi esposa, pruébalo tú. Yo lo hablo, hermano, porque yo lo miré o sea, yo lo hablo porque yo lo miré. Y lo miré con mis dos hijas, con Ruth y Lidia, con Stephanie, pues por ahí agarrábamos un día y el otro por el otro día. Entonces le dije yo, prueba eso. No, pero es que eso no, pero que vaya. Probarlo, le dije yo, y si dice lo contrario la palabra, entonces le voy a hacer otra cosa. Pruébalo tú. Y así fue. O sea, eso era para allá. Y la generación de Adán y Eva ahí se termina. Ahí se cortó. Y las maldiciones habían caído allí para ellos. Porque hermano, hay muchas veces que las generaciones se traen y vienen maldiciones en la vida de uno. Pero el Señor, hermano, está diciéndole a su pueblo que no hay ninguna maldición, ninguna condenación. ¿Hay para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que creen en el Señor. Aleluya. Ninguna condenación hay, ya no hay ninguna maldición. Así es. Ya no la hay. Y si no la hay, entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? No hay. Y eso lo dice el Señor, no lo digo yo, ¿no? Aleluya. Ninguna condenación hay para los que creen en mí. Sí, amén. Es más, las bendiciones los van a seguir a ellos. Sí, aleluya. Las bendiciones van a seguir a mis hijos. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor dice a su pueblo. Estas son, mire, hay pura bendición viene para los que siguen, para los que buscan al Señor. Amén.
Viene el Señor y se sube al monte de los olivos y viene y empieza a hablar de las bienaventuranzas. Sí, aleluya. Empieza a hablar de la bienaventuranza para que entonces el pueblo empiece a recibir. Y estas son las bienaventuranzas para con su pueblo. Todo ello lo lleva a caminar en otro diseño, porque el Señor viene y habla de otro diseño. Sí, gloria a Dios. Cuando se entra en la gracia. Amén. Y la gracia viene y tiene la postura de poder hacer entender a la gente que tiene que caminar de una manera diferente, porque el Señor caminó de esa manera como hombre. Caminó como ser humano. Ya no tiene excusa el hombre, hermano. Y cuando digo hombre, estoy hablando de lo que es el espíritu, que es hombre. Pero el género mujer y hembra, o varón y hembra, entonces está hablando de género. Pero cuando hablo de hombre, estoy hablando de espíritu. Amén. Sí, amén. Así es que no se escapa a la mujer. Así es, aleluya. Y ello lleva, hermano, a entender que en el Señor todas las cosas son nuevas. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Buena criatura y es. si sigue siendo viejo, es porque quiere, hermano. Es. Ya, mire, hermano, ya cuando ya vamos llegando al sexto piso, hermano, ya nosotros ya no queremos seguir, ¿cómo se llama? Contando los años. Ya hace como 20 años yo dejé de contar los años. Dije yo que cuente otro menos que otro. Se nos olvida. Ya se me olvidó hace rato a mí. Aleluya. Hermano, vamos al capítulo 6 de la primera carta de los Corintios. La primera carta de los Corintios, capítulo 6. Mire cómo dice esta versión. Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos. ¿Está conmigo? Sí, amén. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Escuche bien, métase bien esa palabra aquí adentro, que es para usted y es para mí. Y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo juzgado por vosotros, no soy competente para juzgar los casos más triviales o las cositas pocas o leves entre los santos, fíjese. Y le dice, mira, hermano, le dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar? Mira aquí, ¿a quiénes va a juzgar también el hombre? A los ángeles. Amén. Mire, a los santos, fíjese. Los santos van a juzgar a los ángeles. Amén. Y van a juzgar al mundo entero. Sí, amén. Al mundo lo va a juzgar también. Amén. Y dice, mire, entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son? ¿A dónde? A los que nada son en la iglesia. ¡Qué problemota! Y dice, para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga. Y esto ante incrédulos. Así que en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigio entre vosotros, porque no sufrís mejor la injusticia. ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudados. Y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el qué? El reino de Dios. El reino de Dios. No os dejéis engañar. ¿Ni quiénes? ¿Ni quiénes más? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y usted me va a decir, pero no es lo mismo este con este otro. Ni los ladrones. ¿Ni quiénes? Los ávaros. ¿Ni los quiénes? Borrachos. ¿Ni los quiénes? ¿Ni quiénes?
heredarán el reino de Dios. Así es. Y dice esto, mire, fíjense lo que dice. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, Aleluya. pero fuiste justificados. ¿En quién? Así es, el nombre En el nombre del Señor Jesucristo Aleluya. y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Lavado, por si acaso se va medio sucio, viene el Espíritu de Dios y lo termina lavando, lo termina purificando. Aleluya. Pero dice, ¿sabe qué es lo que no me cuadra mucho a veces, hermano? Que dice aquí, y esto era y algunos de vosotros, porque es que lo que pasa es que cuando ya venimos, ya somos de Cristo, ¿verdad? Ahora yo soy esto, pero esos eran algunos de vosotros, dice. no caemos. O sea que si la cobija nos arropa a nosotros también, me acuerdo de dónde me sacaron. Me acuerdo de dónde me sacaron. No puedo creerme la última Coca-Cola porque viene la Pepsi detrás. Los sábaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Así es. Y hermano dice aquí, miren, dice aquí, dame atrás. Dice, ni los afeminados, ni los quienes, no son lo mismo. Son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Eso es porque usted me dice, no. Y entonces yo le pregunto, ¿no son lo mismo? Los homosexuales y los afeminados no son lo mismo. ¿Ah? No. No, porque se está separando ahí. Con los afeminados es tal vez los que tienen como Por su conducta. actitudes de mujer. Hay otros porque ya lo hacen. Ah, es que hay unos que lo hacen y otros es que tienen esa postura, pero no son. No, fíjese que el afeminado es el que tiene únicamente el qué, la conducta. Ajá, y el otro porque- O sea, un afeminado, mire hermano, y entonces que hasta medio se le cae y se le quiere voltear las manos, pero hermano no es que se echa con varón, no se echa con varón. Y el homo sí. Por eso dice que el homosexual es otro, mire. Porque el homosexual sí se echa con varón. O con mujer, mujer con mujer y hombre con hombre. Amén. Y el afeminado no, el afeminado es aquel que tiene cosas de mujer. Por eso dice afeminado. Pero ahora como es al revés también la cosa, porque hay mujeres que tienen cosas de hombres. Porque hay unas que se dejan crecer hasta el bigote. Ah, peligroso. Pero hermano, todas estas cosas vienen y lo pueden llevar, hermano, a dañar su generación. Sí, amén. Cierto. Fíjense, a dañar la generación. Y mire, hermano, dice, ¿cómo se atreven? Fíjense que le habla a la iglesia, hermano. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, ¿cómo se atreven ustedes teniendo un asunto contra otro e ir a juicio delante de los injustos y no más bien delante de los santos? Hermano, ¿a dónde se arreglan las cosas de aquí? Se supone que aquí, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, dentro de nosotros tiene que haber gente que sepa lidiar con todo esto. Hermano, y si no la hay, estoy yo como ministro, porque el Señor no va a poner a ninguna persona neófita que no sabe ninguna cosa de esta, porque conocemos la ley de Dios. Amén. Esta es la ley de Dios, hermano, y nosotros nos regimos no por nuestros propios asuntos, sino por la ley de Dios. Esta es la ley de Dios. Esta es la que nosotros nos dirige. Esta es la que nosotros nos rige. Esto no es que nosotros venimos y hablamos de las cosas que a nosotros nos conviene, Gloria a Dios. sino de las cosas que convengan en el asunto que tiene que haber, hermano. Sí, amén. Hay cosas, hermano, ¿por qué cree que muchas veces la gente se larga de los lugares, hermano? Porque viene uno y les habla de acuerdo a la palabra, pero ellos querían escuchar otra cosa. Sí, así es. Hello, ellos querían escuchar otra cosa y si la persona quiere escuchar otra cosa, hermano, pero si no hablamos de acuerdo a la palabra, hermano, no estamos en nada. Pero fíjense que aquí había un problema, que estaban litigando las cosas de la iglesia
hermano con hermano, las estaban litigando afuera, los habían llevado a los tribunales. Y usted ha visto en estos últimos tiempos que estamos viviendo que hay mucha gente que tiene problemas adentro de las iglesias y se los llevan para afuera, a los tribunales. Claro, lo que pasa es que aquí hay un montón de gente que es bien aprovechada, ¿verdad? Y hay que ponerle en su lugar también. Ajá, así es. Yo sé que nadie dice amén por eso. Pero hermano, sí, es que hay un montón de gente que muchas veces es aprovechada en todas estas cosas. Y entonces hay que ponerla en su lugar. Pero hermano, nunca se va a ir allá afuera. Nunca se va a ir afuera, porque para eso, hermano, fíjense que lo que le empieza a decir el Señor, o lo que le empieza a decir el apóstol Pablo a la iglesia, le está diciendo, o no saben que los santos han de juzgar al mundo. La iglesia va a juzgar al mundo. La iglesia. Pero cuando habla de mundo, hermano, ¿sabe qué? Me puse a buscar en otra versión. Y hermano, esta es la nueva versión latinoamericana. O la de las Américas. Bueno, fíjese, hermano, que cuando yo me pongo a buscar, hermano, no me acuerdo ya cuál es. Pero hay una versión que dice, hermano, o no sabéis que vosotros los santos han de juzgar al cosmos. Porque, hermano, mire, si el Señor viene, hace un universo tan inmenso que todavía el hombre no ha podido descubrir, que el hombre apenas acaba de descubrir una cosita y dice que ya descubrieron todo el mundo. No lo han descubierto. Porque Dios tiene reservado y guardado todo lo de Él. Y entonces, claro, viene el Señor y ¿qué hace, hermano? Solo nosotros vivimos en todo el universo. Hicieron el universo para solo el hombre. ¿Ah? No, ¿verdad? Hermano, en cada lugar que hay allá arriba, o en cada lugar que hay acá abajo, hay seres. Hay seres. ¿Y sabe quién los va a juzgar? La iglesia. Así es. Los santos los van a juzgar. Hermano, ¿por qué? Y después dicen, ¿o no saben ustedes que han de juzgar a los santos? A los ángeles. También. O sea que van a juzgar a los ángeles. Los santos van a juzgar a los ángeles. Imagínense, hermano, qué posición la que tiene el hombre. Hermano, por eso es que en la tierra se va a llevar a cabo todo este montón de cosas que estamos viendo, pero también en la tierra se va a llevar el juzgar a todo. Lo vamos a juzgar aquí. Y por eso la tierra va a tener que ser envuelta y desaparecida. La tierra va a desaparecer. Después del milenio y de todas las cosas, porque entonces viene otra rebelión todavía, que el enemigo se va a levantar después de que le suelten el candado que le pongan, lo van a soltar, y todavía va a llevar a muchos a que peleen contra el Señor. Fíjese. Hermano, pero por eso dice aquí, ¿o no saben que ustedes han de hacer esto? ¿O no saben ustedes esto? Le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia la posición que tiene que tener, hermano. Y hay cosas que nosotros muchas veces, hermano, venimos, hermano, litigamos entre nosotros, pero hermano, que cuesta arreglarse, ¿no? Sí, hermano, cuesta arreglarse. Porque muchas veces nosotros, hermano, nunca nos queremos doblegar, ¿verdad? Así es. No. Amén, amén. Sí, amén, hermano. Nunca nos queremos arreglar. Sí, amén. Hermano, porque muchas veces nosotros estamos pensando, no, que tiene que venir aquel para conmigo. Y aquel está pensando allá, que tiene que venir el pastor aquí conmigo. No, yo no voy donde él. Y luego que tiene que venir él conmigo. Y no, hermano, se lleven ese problemón y ese problema viene y muchas veces hace una cosa así, pero si es así, mismo. Y lo que pasa es que se extiende, hermano, y muchas veces viene y se lleva hasta afuera. Porque muchas veces la gente de afuera, hermano, escucha las cosas que hablamos dentro de la iglesia o las cosas que hay, los problemas que hay dentro de la iglesia, se escuchan muchas veces afuera y la gente habla por eso. Porque la gente ha hablado cosas de adentro que no le pertenece a nadie de afuera, ningún incrédulo hablar. Fíjese, que no le pertenece a ningún incrédulo. Porque el incrédulo no tiene que ver, hermano, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Verdad que no hay ninguna comunión? Comunión, que se pueden hablar, que se pueden decir. No hay ninguna comunión. No hay ningún concilio.
Y hermano, muchas veces todas estas cosas se llevan allí a esa postura, a que pueda entonces caminar en ello y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hermano, y se lo dice aquí lo que habla el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. 5:25, perdón. El 5:25 de Mateo habla respecto a ello, fíjese. ¿Y por qué le hablaba el apóstol Pablo de esa manera a la iglesia de Corintios? Y la respuesta está en esta, mi hermano. 5:25 y 26 al 27 de Mateo. Amén. Fíjese, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Ponte a cuenta con tu adversario pronto. Mire, vámonos al 23 para entenderlo mejor. Sí, aleluya. ¿Qué le dice? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o tu hermano contra mí, tu hermano tiene algo contra ti, mire lo que le habla y le dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar, no te la lleves. Pero ¿cuál ofrenda? ¿De cuál ofrenda está hablando? ¿De cuál ofrenda está hablando? ¿Ah? ¿Del Cristo? No. ¿Ah? La ofrenda de sacrificio. Sí, aleluya. La ofrenda de sacrificio, la ofrenda que vamos delante del Señor, porque ¿cómo hay que ir delante del Señor cuando vamos a ofrendar? ¿Ah? Humillado, contrito y humillado. Y ese corazón el Señor no lo desprecia. Pero si me acuerdo y digo yo, ayer casi me sueno al hermano. A tu ofrenda, ahí delante del altar, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, pero hasta que se haya reconciliado. Sí, Porque el Señor, ¿será que el Señor como mira un corazón que está ahí todo dañado? Hello, ¿cómo lo de ver? Es decir, ¿y tú qué ofrenda me puedes traer? De labios. Estás en la calle. Sí. Y siendo de talla, ni por cerca te miro. Hay un sinnúmero de ofrendas, hermano. Están las ofrendas de las primicias, de todo lo mejor que Dios nos da. Nos ha dado vida. Y entonces, ¿qué tenemos que dar? Si Dios nos da lo mejor de Él para que nosotros tengamos vida, ¿qué tenemos que ofrendar, hermano? ¿Cuál es la ofrenda allí? ¿Ah? Servirle. Amén. Servirle, lo mejor que podemos darle es servicio. Y dice, ponte de acuerdo con... Mira, no, estoy en el 24. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo, ¿qué? Pronto con tu ¿qué? Adversario. Mientras vas con él. Por el camino. No sea que tu adversario Entrega al y el juez al alguacil, y seas echado en la ¿qué? a la cárcel. ¿De qué está hablando ese versículo ahí, hermano? ¿De qué habla ese versículo ahí? Que le dice, hermano, ¿usted entiende qué le está diciendo? ¿Con quién hay que arreglarse? No, porque el Señor no le puede aceptar si usted no se arregló con el hermano. ¿Ah? ¿Con quién? Con el adversario. ¿El adversario quién se vuelve ahí? Su hermano. Su hermano se vuelve el adversario porque entonces ya se puso en contra de él. Y se vuelve un adversario para mí. Pero le dice, entre tanto que vas a dónde? ¿Cuál camino? El camino de vivir, el camino de la vida. No puede venir y luego se va a ir a presentar delante del Señor y decir, mira, aquí estoy, Señor. Oh, de veras, ¿a dónde estás? No te conozco. ¿Por qué, hermano? Porque sabiendo que es lo que tenemos que hacer y no hago eso que me dice, mire, vas por el camino, mientras vas en el camino, este es el camino. El Señor lo dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el Señor le está diciendo, vas conmigo, pero vas fuera de mí. ¿A dónde lo llevan? A este que no arregló con su adversario, porque se volvió un adversario. Su hermano se vuelve un adversario cuando no se arregla el problema. Hello, estoy aquí todavía. Amén. Cuando no arreglamos los problemas, se vuelve entonces un adversario. Su hermano. Y al que su hermano, mira, y si su hermano viene y dice, aquí estoy. ¿Y a dónde fue que se fue a presentar? ¿Al juez qué? Y el juez dice, mire, dice, no sea que tu adversario vuelve a decir, te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. ¿De qué está hablando, hermano? ¿Y qué le dice el 26? Este es el más tremendo. ¿Qué le está diciendo? En verdad te digo que... Salgas de ahí hasta que hayas pagado los centavos. Y es que le debía, pues. No. Le debía. ¿El que le debía? Era por billete que lo llevaba allá al bote. ¿Por qué era? Una desobediencia. ¿Ah? Una desobediencia. Un desacuerdo, desobediencia. Sí. ¿Por qué más? ¿Por qué más lo llevaron allí? Por el orgullo, porque no quiso arreglar. Orgullo, prepotencia. Y mira, hermano, ¿a dónde es que lo lleva a la cárcel? ¿A cuál cárcel lo lleva, hermano? ¿Ah? Uy, Señor mío, qué fuertísimo. Fíjese, hermano, que si no se arregla uno aquí, mientras vas en el camino, le está diciendo mientras tú vas en el camino, arréglate con tu hermano, arréglate con tu adversario, porque ya se convirtió en un adversario. Y entonces le dice, esto es lo que tú tienes que hacer, arréglate con él, porque si él viene y se queja delante de Dios, y yo que tengo ya el conocimiento de ello, y aquel se queja delante de Dios, en eso vengo yo y termino muerto. ¿A dónde cree que voy a parar? Voy delante del Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, para el lugar que me corresponde. Hay un lugar que me corresponde, porque yo no arreglé con mi hermano. Si vosotros no perdonáis a los que los ofenden, mi Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Porque es difícil, ¿no? ¿A dónde lo enviaron entonces a este? ¿A qué cárcel lo enviaron? Porque, hermano, yo quiero que usted sepa. Mire, Vero me dice, al infierno. No va allí. Pero va a un lugar de tormento. Porque mire lo que le dice. En verdad te digo que no saldrás de allí. Que no saldrás de dónde, hermano. ¿Ah? Es un lugar de tormento. Pero le dice, va a salir de ahí. ¿Hasta cuándo? Cuando haya pagado el último cuadrante, cuando haya pagado lo último. ¿Y qué es lo último que tiene que pagar? Tiene que pagar con su vida lo que no quiso pagar aquí, lo que no quiso hacer aquí en vida. Tiene que irlo a pagar allí. Y es una cárcel intermedia. A ellos se llama la cárcel intermedia. Pero va a salir de ahí. Pero va a salir ¿cómo? ¿Ah? No. Condenado está allí. Allí está condenado porque lo llevaron delante del juez y el juez lo halló ¿cómo? Culpable. El juez lo halló culpable y por eso le dice, te van a entregar a la guardia y el guardia te va a llevar a la cárcel. Y no vas a salir de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Lo llevan a un lugar intermedio, a donde tenga que salir ya sin ninguna deuda. Pulido, purificado. Purificado. Porque no se purificó. Estaba mugroso, hermano, en pocas palabras. Y tienen que irlo a bañar, pero lo bañan en fuego, no en agua. Porque entonces lo llevan a un lugar donde tiene que ser purificado, hermano,
Porque el Señor viene, al hacer eso, la persona está reconociendo, hermano. Mire, si yo sé que estoy mal, si yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, si yo lo sé, hermano. Ahora, si no lo sabe, entonces es otra cosa. Pero si yo lo sé, no lo hago, hermano. Yo estoy diciendo que el Señor no me va a hacer nada, porque el Señor no sabe qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí o no? Porque es que eso es lo que somos muchas veces. Creemos que Dios no ve, ni oye. ¿Verdad, hermano? ¿O no? Señor, ahorita no mire porque ya sabe que me cae mal este y me cae mal esta también. Entonces muchas veces creemos que Dios no sabe de nosotros eso. Y Dios dice, estoy esperando que te arregles, hijo. Estoy esperando que te arregles, porque si no vas a ir a la cárcel intermedia. La cárcel intermedia, cuando una persona termina muriéndose, hermano, y como no se pudo reconciliar, lo van a mandar a que se reconcilie allí. Y no va a salir de ahí hasta que no se haya pagado su último cuadrante. Tiene que salir de ahí, pero va a salir ¿cómo? Ahí ya va a salir, claro, entró salvo. Porque salvo entró como, ¿por qué? ¿Por qué entró salvo? Porque usted no mira que él era ¿qué? Él era un hermano también. Pero como se murió en el camino, y aquel otro, tú sabes, Señor, que este que se murió ahorita, es buena gente, pero me la debía. Porque cuando se muere toda la gente sabe que lo primero que dicen, ¡uy, qué buena gente era este! Y era más malo que el frío. Hasta el más malo, a la viejita que tenía unos tacos puestos de fútbol, dijeron, ¡qué buen jugador era! No sabían que la doña que no tenía zapatos le habían puesto tacos de jugar. Así hay muchos hermanos que no lo conocen y dicen, es que era calidad, como ya se murió. Ya no oye ni sabe. Pero hermano, ahí está. Y delante de Dios, dice, a Dios, de Dios, nadie se escapa. ¿Y qué pasa también con Dios? Dios no puede ser burlado. Sí, así es. Dios no puede ser burlado de lo que el hombre ciega o lo que el hombre siembra. Eso va a cegar. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Si siembra discordia, ya sabe la cosecha que se va a agarrar así, miren. A dos manos la puede volar. Se le va a multiplicar a millón. Porque hermano, muchas veces eso es lo que pasa. Entonces le dice al juez, se va delante del juez. ¿Y quién es el juez, hermano? Dios. Dios es el juez. Y Dios es el que nos conoce muy bien, hermano. Mira, hermano, si usted está en este lugar, le voy a decir algo. Dios sabe quién es usted muy bien, en lo oscuro y en lo claro. Dios sabe quién es usted. Dios sabe cómo camina usted. Dios sabe cómo anda usted. Dios sabe cómo vive usted. Dios sabe qué corazón tiene usted, hermano. Sí, aleluya. Y Dios sabe cómo estoy yo también. Sí, amén, amén. O sea, no, porque el pastor se escapa nada. Más leña le vuelan todavía para que le quite. Sí, amén. Hermano, porque esas son las cosas que tenemos, las equivocaciones en este tiempo. Que creemos que Dios, no, de todos modos, Dios no. Dios solo voy otra vez donde el Señor, me arrodillo y ya estuvo. Un rodillón y ahí nomás me compongo. Uy. Dice que aquel sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es tomado por pecado. Y el pecado da luz, ¿el qué? Cuando se hace reincidencia en lo mismo. Iniquidad. Iniquidad. Sí, así es. Cuando se reincide en lo mismo. Entonces, claro, ya no es pecado. Eso es iniquidad. ¿Y qué es inicuo? ¿Qué es un inicuo? Dijimos aquel día. No voy. Es lo que no siente nada por una mujer. Es lo que está solo. Un inicuo, ¿quién es un inicuo? Que transgrede la ley. ¿Cómo? Transgrede la ley. Transgrede la ley. No que la transgrede. Vive sin ley.
no tiene ley. ¿Y cuál es la ley que nos rige a nosotros, hermano? Su palabra. Y entonces el inicuo vive sin ella. Porque camina a la manera de él. O a la manera de ella. Y camina como Elvis Presley. A mi manera. O como Frank Sinatra. Sí, my way. A mi manera. Vivo como quiero. Ando como quiero. Y soy como yo quiero. Y Dios, ¿qué dice? ¿Y este? ¿Y este quién es? Me olvidé de él. No, Dios no se va a olvidar. Ese es el problema que tenemos. Mira, sigue reincidiendo allí lo mismo. Entonces te vuelves eso. Un inicuo. Le está hablando y le dice, no vaya a ser que tu adversario te entregue al juez y el juez a la guardia y seas echado en la cárcel. Son las cárceles intermedias, hermano. Las cárceles intermedias. La gente sabe que cree uno, hermano. Casi la mayoría, yo sé que casi a nosotros, la mayoría de nosotros, nos enseñaron que después de que se muere, va al purgatorio, la mejor moneda que caiga allí y salió de ahí, no hay problema. Jamás. La mentira más grande del enemigo es esa. Y así es. Porque para poder salir de ahí de la cárcel intermedia, tiene que ser hijo y tiene que ser un salvo. Tiene que ser un salvo, pero tiene que ser hijo también. Y es que cuando va a la cárcel esa, es que se murió. Y se murió desarreglado. Y allá a la cárcel intermedia lo van a arreglar. Porque ahí lo van a ir a calentar. Ahí lo van a ir a calentar. Y lo van a hacer que tenga que volver y digan, mira, como no quisiste hacer lo que te dije que hiciera, porque nosotros somos dirigidos ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y por ser dirigidos por Él, no podemos estar engañados, pues. Si tenemos el Espíritu Santo, ahora si no lo tiene, levante la mano y oramos para que usted lo reciba. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios, santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria a Dios. Así es que, hermano, si usted tiene algo en contra de su hermano, este es el día. Este es el día. Así es, aleluya. Si ha pasado meses, porque yo sé que ahora, hermano, hay gente, hay matrimonios que pasan hasta medio siglo, hermano, sin hablarse. Y cada quien en su cama, y cada quien en su cama, y en su casa allá. Y dice, yo vivo aquí, tú vives allá. Y bueno, y no digamos los hijos, a veces. No le hablo a ese viejo porque cuidado, vieras cómo era conmigo. Y dice, ya el rujo ya se perdió, ya todo eso. Y entonces, hermano, empieza a diseñar las cosas y decir, no, es que hay que mirar a ver cómo hace y todo. Hermano, pero el Señor nos habla, ¿eh? Sí, amén. O sea, porque hoy en día, hermano, tanto los hijos como los padres, y todos, hermano, nos están hablando, hermano, que hay que arreglarse. Porque ¿sabe qué sacó la pandemia, hermano? Es que la pandemia sacó todo a la luz. La pandemia sacó todas las cositas a la luz, le sacó todos los trapitos al sol a medio mundo. Mire, hermano, porque hoy en esta pandemia, ¿sabe qué? Los divorcios se dispararon a 100. Los divorcios. Y los que estaban adentro en la casa sacaron a luz que era lo que tenían. Y entonces sacaron a una y sacaron a otra. Salió quien era, aquel que decía que era. Salió por otro lado, salió por la ventana. Hermano, es que hoy en día, mire, estos son los días, hermano, que entonces se saca a la luz qué es lo que hay adentro de los hogares. Porque muchas veces hay hogares, hermano, que la gente no se puede soportar vivir todo un día dentro de la casa. Y le están diciendo que arregle.
Hay cosas que hay que arreglar, hermano. Sí, amén. Porque si no, hermano, va a pasar lo que ha pasado dentro de la pandemia. Miren, gracias a Dios, miren, aquí tienen los Zavala, qué familión. Y hermano, pero ahí están siempre unidos, ¿saben? Tienen eso. Tienen eso. Pero hermano, hay muchas familias que ya no existen. Que ya solo el nombre les quedó. Sí. Estos eran, sí, de la familia Aba. Estaban, caminaban, andaban, lloraban, cantaban, a saber qué. Hermano, el problema estos días es eso. Estos días han sacado a la luz, hermano, lo que había dentro de las casas. Así es. Destaparon la olla y ahora sí ya vieron. Mira, eso era lo que había ahí, pestilencia, muerte. Bueno, pues. Sí. Jaja. Esos son los problemas que hay hoy en día. Y hermano, en este tiempo, por eso dice que tiene que venir Elías para restaurar las cosas que se han perdido. Restaurar las familias. Sí, amén. Restaurar las familias. Hay que restaurarlas. Sí, así Para que no le es. pase eso. Vaya y lo entreguen en el bote. Es que mi mamá viera todo lo que me hace. Y la mamá queriéndole hacer lo mejor y decirle, por aquí, por este camino, mira, hija, para que no te vaya mal, porque mira, ya me fui mal a mí, ahora es que no te vaya mal a ti. Sí, amén. La ruca que ya pasó de moda y ahora quiere que yo no viva la vida loca. Así es. Allá van. Vaya ya. Ahí va, por ahí va. Sí, amén. Así es, hermano. Estos días de eso se vive. Estos días está en ese problema. Estos días está en esa situación. Hermano, ciertamente. Mire, hermano, este es el tiempo que más gente se ha divorciado. Y no le estoy hablando de la gente de afuera, hermano. Le estoy hablando de los que dicen que son. Sí. Y no son ni chichas ni limonada, hermano. Sí. Que dicen que son cristianos. Sí. Aunque no les parezca. Duro el pues. Y como hoy también tenemos amor a los cibernéticos, ¿verdad? No, hombre, nosotros no. Ay, qué terrible eso. Nosotros no. No es permitido con nosotros eso. Así es, no debería. Porque son un espíritu enviado. Intentan entretenerlo. Uy, Señor mío. Sí, eso es. Porque, hermano, ¿qué dice la palabra? A ver qué dice la palabra acerca de cuando alguien se une. Bueno, una yugo desigual, pero también las iglesias muchas veces se unen en yugo desigual. No solamente así. Sí. Hermano, hay cosas que tienen que llevar a su lugar. Hay cosas que hay que llevar a su lugar. Hermano, si cuando alguien se compromete con alguien, ¿para qué es? Para un rato, ¿verdad? Para un rato de jugar una potra ahí, una cáscara para darle la vuelta ahí, para enchuletarse un poco. No. ¡No! Toda la vida. Hermano, si alguien que está pensando en hacer hogar, hermano, lo va a hacer por un rato. Más la mujer, hermano. La mujer, ¿qué hace, hermano? La mujer está pensando, no, yo me quiero casar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. La mujer eso es lo que piensa. Hello, estoy hablando con gente extraterrestre que no sabe de qué estoy hablando. Hello, aquí estoy todavía. No me ha llevado el Señor a mí todavía. Hermano, en eso estamos. Hay ollas que hoy no se destapan porque puedo quedarme vacío sin nadie. Pero hermano, estos son los días que estamos viviendo. Hermano, amor a los cibernéticos. Hoy te conozco y hoy mismo, no, Juan, mañana. Al rato nos vamos. No, hermano, no, si no necesita hablar tanto. Hoy ya no necesita hablar. Hoy deje que más bien la tabla le escriba por lo que quiere decir. Oh, sí, estoy mintiendo, hermano. No. Sí, mire, le pone ahí una letra y ya le escribe todo completo lo que quiere decir. Más bien hasta le ayuda. Sí. Sí es. Y le sale una modelo.
Y cuando llega, una modelo de 6 litros. Padre Celestial. Pero en la iglesia no. Hermano, porque alguien que conoce estas cosas, hermano, no puede ser que venga y se entorpezca en ello. Así es. Porque, hermano, hay cosas que realmente tienen que saber cuál es la postura. Sí. Cada quien tiene que saber cuál es la postura, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está viendo. Sí, amén. Dios conoce muy bien el corazón de cada quien. Oye, ¿y tú qué andas haciendo? Aquí, dando la vuelta. No, aquí no es de venir a dar vuelta. Aquí es que te van a dar vuelta si andas dando vuelta. Porque, hermano, el Señor está viendo. Delante del Señor, hermano, estamos desnudos, completamente abiertos a Él. Sí, aleluya. Y le dice a Adán, es que me escondí. ¿Y cómo te vas a esconder de mí? No hay miedo. Vení, zángano para acá, le dijo, salí de ahí. Hermano, porque Adán creyó que se iba a esconder de Dios. Así hay muchos Adanes hoy en estos días, creyendo que se están escondiendo de Dios. ¡Ey! Contigo hablo. Señor mío. Hermano, hay cosas que tenemos que saber. Mira, hermano, y dice, no te vaya a entregar allí. Así es, amén. Porque mire, si en el corazón de la persona está de buena voluntad, en el corazón de la persona, y aquella persona tiene malas intenciones, se convirtió en un adversario. Sí es. Déjeme decirle que se convirtió en un adversario. Sí es. Porque le van a decir, hey, hay una queja aquí. Hay una queja. Y Dios escucha las quejas de sus hijos. Sí, amén. Hello. Aleluya. Efecto de sonido. Las quejas, hasta con efectos de sonido. Y Dios escucha las quejas de los suyos, de sus hijos. Amén, Dios los aleluya. escucha. Sí. Y dice, ¿sabes qué? Estoy oyendo lo que tú estás haciendo. Y te estoy viendo lo que estás haciendo también. No se te olvide que yo soy Dios. Sí, amén. Y que mis ojos están delante de todos. Así es. Aleluya. Gracias, Señor. Y eso es que alguien llegue delante de Dios con la queja. Espérate que se termine el día, espérate que se le termine la cuerdita que le he dado. Cuando lo jale para acá, déjalo. ¿Para dónde va a ir? Así es, amén. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Así es. Debemos de saber algo. Dios no puede ser burlado. Así es, aleluya. Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener la postura y saber nosotros quiénes somos y qué queremos hacer en Dios. Así es. No es que nosotros venimos a jugar a una cosa y a la otra. Hoy soy y mañana no soy. No, esto no. Ahí está, hermano. Y lo van a meter a la cárcel. Las cárceles intermedias. Las cárceles intermedias, los lugares intermedios. Los lugares, hermano, que cuando alguien se muere, tiene que ir todavía a ser purificado. Pero le tienen que meter candela. Le tienen que meter fuego. Si no, miramos al rico, ¿verdad? Y miramos a Lázaro. Ahí estaba, hermano. Estaba en un lugar intermedio. Un lugar intermedio. Sí, aleluya. Que no le hablo de purgatorio, no me venga con cuento. Que no estoy hablando de purgatorio. Porque si quiere un purgatorio, métase una botella de sal con agua y se arregló. Se purgó del todo. Así es. Eso es todo, pero no, eso no es purgatorio. Lugares intermedios. Amén. Aleluya. Todavía se está gozando, ¿verdad? Sí, amén. Porque se le terminó el gozo. Yo ya sé. Buen Padre, buen Dios, gracias. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias Dios amado por esto. Gracias por la obra preciosa que tú haces.